Bueno, continuamos entonces con los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Entonces, sus propósitos principales son principalmente el tema de control. En él hace referencia al apoyo del control interno y externo que se brinda desde la contabilidad para todos los registros de la administración de los recursos públicos. El tema de rendición de cuentas, que es fundamental y esencial. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública debe permitir que los servidores públicos rindan cuentas periódicamente a instancias políticas, ciudadanas, inversores y otros agentes. Entonces, desde este tema de rendición de cuentas, nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de integrarnos y de estar atentos y de recibir la rendición de cuentas que hacen los distintos gobernadores, alcaldes y administradores públicos frente a la gestión que realizan con la administración de los bienes públicos. Entonces, ¿a ustedes de pronto han llegado a estar en alguna rendición de cuentas? Sí, profe, yo estuve el año pasado en la rendición de cuentas de Juan Pablo Gallo. Sí, estuvo en la rendición de cuentas de Juan Pablo Gallo. ¿Y cómo le pareció esa experiencia? ¿Qué tal lo manejaba el hombre? ¿Cómo rendía Excelente, profe, cuentas? excelente. Él trabajó con diapositivas y Ajá. él mostraba todo lo que había hecho, que Negoya, que los puentes, que la paralela, que la vía que estaba haciendo de San Mateo, todo lo hizo. Todo Ujú, fue por diapositivas, cuánto se gastó ujú. para cada Proyecto. infraestructura que hizo. Sí, profe, Ok. muy excelente. Ok, ok. Es importante uno entrar e interactuar con ese tipo de rendiciones de cuentas porque se da uno cuenta de todos los bienes y recursos que administran ellos, la gran cantidad de recursos y de todos los trabajos que van ejecutando, ¿cierto? De alguna manera Se invirtieron el dinero, sí. es el espacio, por un lado, para hacerle el reconocimiento al administrador público del buen manejo, del uso de los recursos, y también es el espacio para solicitar de dónde requiere la ciudadanía que se haga inversión o que se realicen trabajos o de que se suplan las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Entonces, hay administradores que les gusta mucho interactuar con la ciudadanía, escucharlos, escuchar recomendaciones, escuchar las necesidades, saber que existen unos recursos, pero que tienen pues que ser direccionados a suplir diferentes necesidades. Y en esa rendición de cuentas también es donde entra a exigírsele al administrador público por qué no se ha hecho determinado trabajo o qué pasó con los recursos o por qué no fueron suficientes para completar X o Y proyectos, ¿cierto? Es Sí, una interacción de frente sí, con la profe. comunidad, donde es la comunidad la que entra a exigirle como dueña de los recursos públicos a ese administrador del por qué se están o no se están haciendo las cosas o de por qué se quedan limitadas o cuáles falencias o cuáles son las problemáticas sociales que existen donde los administradores públicos no han puesto el ojo ni le han dedicado unos recursos para solucionarle las diferentes dificultades que tiene esa comunidad. Entonces, esa es la rendición de cuentas. Ahí contaba, profe, también porque en el año que él estuvo, que él no le cobró a los pereiranos valorización. ¿Por Sí, qué? Porque Cartago le debía más de 50.000 millones de pesos y Cartago se los pagó. Entonces, a exacto. raíz de ese presupuesto, él lo invirtió. Entonces, fue como un premio para los pereiranos, no cobró ese año valorización. Ujú. Eso está bien. Eso está bien y parte de la buena administración y eficiencia del uso de los recursos, digamos, se lo demostró a la ciudadanía, en ese momento haciéndole la devolución de esa valorización y en este momento mostrando que ha habido una administración eficiente de los recursos y por ende han podido entrar a ayudar y apoyar este momento, la crisis que está viviendo la ciudad. Entonces, es parte de eso, del resultado de la buena gestión que hizo Gallo en su momento. Si no hubiera plata, si no hubieran recursos,
este alcalde Maya no podría estar haciendo lo que está haciendo. Dentro de su plan de trabajo, entrar a salvaguardar a los ciudadanos de alguna manera, dedicándole 100.000 millones. Eso es lo que le está dedicando el alcalde Maya. 100.000 millones del presupuesto a generar ayudas a toda la comunidad, en pago de impuestos, en descuento al predial, en préstamos, pues él no lo denomina como préstamos, él lo denomina como ayudas a las empresas, hasta montos, son montos pequeños, 2.500.000, pero para ayudarles a las nóminas, empresas pequeñas, ¿cierto? Pero de alguna manera es un alcalde que se está comprometiendo con la comunidad, con la sociedad y está entrando a solucionarles esos problemas que en este momento son tan latentes. Bueno, las otras... Señora. A todos los empleados les ha pedido que donen un día de su trabajo, porque mi hija trabaja en la alcaldía y a ella le tocó que dar, profe, un día del trabajo para los mercados que está repartiendo. A toda la alcaldía le pidió donar un día de su trabajo. Y a nivel nacional, lo que les están pidiendo a los trabajadores públicos es un descuento, les generaron un descuento. Aquellos que ganan más de 10 millones, el 10% de su salario. Aquellos que ganan más de 15 millones, el 15% del salario. Y eso va a entrar pues como al fondo que el gobierno está generando para cubrir todos los costos de la pandemia, que entren a coadyuvar y a cubrir las necesidades que se están mitigando. El otro propósito del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública es la gestión eficiente. A través del Sistema Nacional de Contabilidad Pública se debe procurar la administración de los recursos y o el patrimonio estatal, de tal manera que sean eficientes ceñidos a los principios de la función administrativa. Y a nivel de la transparencia, se están tomando todas las decisiones sobre los recursos que deben ser transparentes y de conocimiento público, ¿sí? Hay unos propósitos importantes y esenciales en cuanto al manejo de la información, del rendimiento de cuentas, del control y de la transparencia. ¿Son importantes? Claro que son importantes. Donde nosotros como ciudadanos necesitamos que se le meta la mano fuertemente es en el tema de concientización, en el tema de control fiscal, donde realmente las malas prácticas que hemos tomado a lo largo de la época, en donde se están haciendo el pago de prebendas por asignar contratos y que lo dejen debidamente metido dentro de la misma contratación, dentro del mismo contrato y que se le vuelva una costumbre ciudadana, ¿cierto? Frente a eso, a esos temas y que todo el mundo lo sabe y que no se hace nada, es donde nosotros requerimos que se haga una como reacomodación y sensibilización y realmente el control fiscal entre con mano dura y fuerte a verificar que realmente se pierda y se elimine esa mala costumbre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde la contabilidad tú dices, no, perfecto, se lleva un control, sirve eficientemente en el proceso de informar, sirve eficientemente en el proceso de evaluar y de mirar la gestión pública que realizan los administradores, pero sabemos que hay algo más allá, de fondo que desde el momento mismo en que se empiezan a asignar los contratos, estamos permeados de todo el tema de fraude, y de mal uso de los recursos porque las personas que están allí administrándolos siguen con la mala práctica de pedir unas cuotas o de pedir unos, ¿qué le decimos a eso? El pagar los favores, el pagar las prebendas de asignación de un contrato. Esas son malas prácticas. ¿Y quién no sabe de esas malas prácticas? Todos lo sabemos, todos los ciudadanos sabemos que el gobierno hace esas malas prácticas.
y que desde el momento que se asigna un contrato ya lo dejan inflado con un 30% por encima para que las personas se paguen y se usufructúen a nivel interior de la entidad pública y el contratista le van a pagar el saldo restante, que es el 70%. Entonces, si es una verdad a voces, ¿por qué no está la Contraloría, la Fiscalía, todas las entidades de control y el mismo gobierno realmente entrando a golpear fuertemente esas malas prácticas y realmente que haya una administración eficiente de los recursos públicos, ¿cierto? Uno dice, no, pues bueno, robaron, pero robaron poquito y se ve la gestión que hizo el alcalde. Pero no debiera ser el principio de la política. Los recursos no debieran desviarse de esa manera. Debieran realmente estar enfocados a cubrir las necesidades básicas, suplir todos los requerimientos que tiene la comunidad en este momento tan difícil, entrar a generar beneficios, respaldar a la comunidad con lo que se requiere, porque es la plata de la comunidad, ¿cierto? Hoy no me interesa que hagan un puente, hoy no me interesa que construyan una carretera, hoy me interesa tener plata para comer, para suplir las necesidades alimentarias y de salud que tenemos la comunidad. Factor fundamental, los médicos están muriendo porque no tienen los protocolos, no tienen los elementos de protección que realmente les garanticen la vida para atender a todos los ciudadanos con esta pandemia. ¿Qué están haciendo los médicos? Están renunciando, ¿cierto? Están renunciando y ya se han muerto 4 médicos. Y si miras más allá, vas a ver, ya son 5. Mira para España y ya hablan que llevan 100 médicos muertos. Entonces uno dice, pero pues es que ¿dónde está el Estado para entrar no a exigirles como si fueran el ejército? Porque eso fue lo que salió la semana pasada, ¿se dieron cuenta? Sí. Entonces no solamente es hacer eso, no es llegar a hacer exigencias, es garantizarle la vida, su protección, su respaldo a través de una normatividad. Ayer decían los médicos y la Asociación de Médicos, si nosotros estamos en primera línea, como si estuviéramos en guerra, dándole la pelea, atendiendo y garantizándole la vida y la salud a todos a costa de nuestra vida, ahí debería estar el gobierno respaldándolo con la misma normatividad como respaldan al ejército, brindándole unas garantías, brindándole unas pensiones a nuestras familias si morimos en esta situación. Entonces, empezando, profe, de que la afiliación de ellos no están contratados por prestación de servicios. exacto, exactamente. Es todo un sistema que realmente vulnera los Pero derechos. es que, profe, ahí es donde uno ve que todo es muy desigual, por decirlo así, porque si nos vamos a guerra para armas y tanques y botines y todo eso, yo le apuesto que ahí sí sale un mundo de plata para guerra. Sí, claro. Porque así ha sido, ¿cierto? Total, ay, que hay enfrentamientos en tal lado, ay, no, esto hay armamento y hay todo, pero ahorita los mercados que están dando, ¿qué? 2 libras de arroz, 3 o 4 paquetes de espaguetis, un atado de panela, 1 libra de areparina, 2 libras de lentejas. Sí, en una casa donde son 5 o 6 personas, pero para armamento sí. ¿Sabe cuánto está reportado? ¿Sabe cuánto está reportado eso? De 120,000 pesos. Y supuestamente, profe, nos suman los 20,000 pesos. Entonces eso es, ¿dónde está, profe, la veeduría? No está. La veeduría no está por ninguna parte, porque en Dos Quebradas se está pasando eso con Diego Ramos, y siempre lo ha hecho Diego Ramos así, profe, de que los mercados de 20,000 pesos se los cobra el doble, y los está cobrando en este momento a 120,000, entonces. Sí, es que es profe, así. es que no trae ni lo que trae así, un mercado no trae el paquete ni lo que trae un mercado de 20,000 pesos de Mercamás. No. Es menos que eso. Ay, no, qué horror. Qué tristeza. Y se les llena la boca diciendo que han dado tantos mercados. Si uno mira esas bolsitas, son unas bolsitas pequeñitas que traen 3, 4 cosas. Se llena la boca, pero nada más para tomarse fotos. Porque sí, claro. Todo mercado que entrega se tiene que tomar una foto para que tenga respaldo. Total. Hay muchos que dan y no salen a tomar fotos. Claro. Total, lamentablemente. Y que donó el sueldo. Esa es otra mentira. Donó el sueldo, sí, pero ¿de dónde lo está sacando para recuperarlo y seguírselo robando? Él no se va a quedar sin plata. ¿Con qué va a llevar comida de su casa? Lo tiene que sacar de otro lado, lamentablemente. Claro, él se cuadra por el otro lado y por ese otro lado es más robusta la cosa, ¿no?
Entonces, bueno, a nivel del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, ¿qué es lo esperado? Entonces es una gestión pública, un control público, una divulgación y cultura. Esos son los objetivos. Entonces, ¿por qué nos interesa la divulgación y cultura? Porque todos deberíamos estar sensibilizados de qué es todos esos temas que se han mandado a recoger en las escuelas, el civismo, el enseñarle a uno que uno hace parte de una comunidad, que uno tiene unos deberes, que uno tiene unos derechos, pero lamentablemente dentro de la formación que le están dando a nuestros hijos, eso lo han mandado a recoger. Nosotros crecemos sin ninguna formación, sin ningún dolor nacionalista, nacemos en una ciudad, en un sistema que no nos culturiza y no nos genera una responsabilidad civil frente a nuestra ciudadanía y un amor patrio, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, se supone que el Sistema Nacional de Contabilidad Pública debería hacer un trabajo fuertemente en el tema de divulgación y cultura, que todos sepamos que tenemos unos bienes, que tenemos unos recursos, que es propiedad de toda la comunidad, pero que somos todos los que tenemos que coadyuvar en ese cuidado y en esa debida protección de los recursos, ¿cierto? Y que esa persona que tiene esa entrega y esa que le nace ese sentido de servicio y se entrega a la comunidad a partir de ir a ser parte de la política, si hubiera un más sentido de pertenencia, lo más seguro es que esa persona cuando se lance a la política lo va a hacer en forma más transparente, ¿cierto? Pero siempre hablamos de una cultura corrupta, una política corrupta, y claro, la gente se lanza a la política, pero siempre previendo ya de antemano que va a ir a robar, que va a ir a hacerse rico a costa de la ciudadanía, que va a ir a engañar y a ver cómo enreda todo el mundo detrás de cualquier proyecto de inversión, y detrás de eso se van robando los recursos. Entonces, lamentablemente es la corrupción y la corrupción misma del sistema que no permite que realmente nosotros, a pesar de tener tantos recursos en Colombia, pues no lo reflejemos en el bienestar y en el beneficio de nuestros ciudadanos, ¿cierto? Si eso fuera administrado como debiera hacerse, pues realmente veríamos reflejado a nivel de cultura, a nivel de bienes públicos, a nivel de riqueza social, no veríamos tantas familias con hambre aguantando cuando el Estado debería estar ahí para respaldarlos a todos. Entonces, tenemos el trabajo a nivel de gestión pública. En ese objetivo de gestión pública deberíamos estar trabajando en qué? En determinar el patrimonio público, en optimizar la gestión eficiente de los recursos, en determinar la producción de los bienes y de los servicios. Ese es el trabajo de la gestión pública. A nivel de control público, deberíamos estar evaluando la aplicación y la destinación de los recursos. Debe permitir el seguimiento de la gestión de esos recursos y el resultado de los mismos. Y se debe evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos. ¿Sí? Entonces, en ese control público es donde nosotros no podemos ser agentes externos, ajenos a lo que pasa con las administraciones públicas, sino que debiéramos de estar ahí también pidiendo cuentas, conociendo, sabiendo de cómo ejecutan los proyectos, los planes, qué recursos invierten y cómo es la gestión de los administradores públicos. A nivel de la divulgación y de la cultura, los objetivos se enfocan a satisfacer las necesidades generales de información que tiene esa comunidad, ¿sí? Debemos conocer, debemos saber cuáles son los bienes públicos con que cuenta la nación, que son la riqueza de la nación. Y no solamente vamos a encontrar bienes como propiedades, sino que vamos a encontrar los bienes naturales, los bienes ambientales, los bienes culturales. Entonces, dentro de esos bienes vamos a darnos cuenta cuál es realmente la riqueza, por ejemplo, a nivel de parques naturales, a nivel de nevados, a nivel de reservas naturales. Todo eso nos lo debe de contar la contabilidad. A nivel de los sistemas y usuarios de la información contable, ¿a quiénes vamos a encontrar? Entonces vamos a ser nosotros los primeros, ¿a través de qué? A través de la Contaduría General de la Nación, y a través de ellos vamos a ejercer las veedurías.
Entonces, la población a través de las veedurías va a hacer el control de la gestión de los administradores públicos. Esas veedurías ciudadanas lo que hacen es estar atentos al uso de los recursos, a los planes y proyectos que prometen los gobernantes y que tienen presupuestados y cómo van haciendo la ejecución de esos recursos. Vamos a tener el control fiscal con la rama legislativa. Entonces es la rama legislativa, señora. CGN es Contraloría General de la Nación. Contraloría General de la Nación. Entonces, la Contraloría General de la Nación y a través de la rama legislativa, que son los que llevan el control fiscal de que se le dé el uso adecuado a esos recursos. Se supone que era lo que les contaba, que hoy justamente está reunido toda esta parte de control fiscal revisando y mirando dónde se está dando mal uso a los recursos en este momento de pandemia y van a tomar unas decisiones y unas acciones pertinentes. Vamos a mirar a ver, a medirles el aceite realmente de cuáles son con los ojos que ellos están mirando y realmente si definitivamente van a tomar unas acciones, ¿cierto? Porque en este momento es determinante. Las ratas inmundas debieran ser debidamente castigadas, que le están dando un mal uso a esos recursos cuando la gente se está muriendo de hambre en las casas, ¿cierto? Entonces esperemos las medidas que ese control fiscal va a ejercer. El sistema de cuentas nacionales. Entonces, a nivel del sistema de cuentas nacionales vamos a tener al DANE y al Banco de la República administrando ese tema de cuentas nacionales. En el sistema de cuentas nacionales vamos a mirar todo el tema de estadísticas macroeconómicas que nos permiten tener un control y tomar decisiones oportunas para mantener la economía en equilibrio. Entonces, es el Banco de la República que nos está tomando decisiones a través de qué. ¿Qué decisiones nos toma el Banco de República a nivel macroeconómico? Por ejemplo, de los intereses que fijan para los... Ajá, una es la tasa de interés para los préstamos bancarios, ¿cierto? Entonces define una tasa de interés que se supone que a partir de esa tasa de interés los bancos me deben empezar a medir la tasa. Si la tasa baja, se supone que el sistema financiero me debe bajar las tasas. Si por el contrario la tasa de interés sube, pues el sistema me va a disparar la tasa, ¿cierto? Va a haber una tasa de intermediación entre el Banco de República y los bancos de primer grado, que son los que están en control directo con la comunidad, que son los que le generan los préstamos, pero ellos se encargan desde el Banco de la República de controlar esas tasas. Asimismo, dependiendo de cómo estemos a nivel de tasa cambiaria, de la tasa representativa, ¿qué es la tasa representativa? Cuando hablamos de la tasa representativa de mercado, estamos hablando del dólar, ¿cierto? Estamos hablando del dólar, que es la moneda, que es la moneda a nivel mundial con la que hacemos referencia, siempre midiéndonos cómo está la economía del país. Entonces, si se sube el dólar, como lo hemos tenido en estos últimos días, ya ha ido tendiendo nuevamente a bajar, pero el dólar se dispara, efecto de la economía, ¿por qué se nos disparó el dólar? Primer efecto de la pandemia, efecto del coronavirus, ¿cierto? Que desestabilizó la economía y por ende inmediatamente se trepó el dólar. Entonces, al treparse el dólar, nos dificulta a nosotros la gestión de la economía. ¿En qué sentido? En que nuestras importaciones nos van a salir sumamente costosas, en que nuestra deuda pública, nuestra deuda internacional se nos dispara porque nuestra deuda es en dólares. Entonces, la plata que teníamos presupuestada para pagar a un dólar de 2.700 pesos, cuando el dólar se me subió a 3.400 pesos, imagínate cómo se queda desequilibrado el presupuesto nacional. Ya no va a ser lo mismo pagar las obligaciones que tengo ya unos compromisos, sino que me toca utilizar mayores recursos del presupuesto para pagar las mismas obligaciones. Entonces se me desestabiliza la economía. La otra variable que me afectó el tema del dólar fue el efecto del petróleo, ¿cierto? ¿Qué pasó con el petróleo? Qué malo.
Bajó, ¿no? El Bajó petróleo cayó demasiado, mucho. El promedio del dólar es que está entre 50, 60 dólares y bajó hasta promedio de 28, 29 dólares. ¿Y eso fue por efecto de qué? ¿Se dieron cuenta por qué cayó el precio del petróleo? Porque tenían demasiado. Creo que no tenían dónde ubicarlo. Perdón, pongo cargador que se me descarga el computador. Sí, efectivamente, digamos, el tema del petróleo nos afectó a nivel nacional por los temas de nivel internacional, en donde se dio una discusión entre Arabia Saudita y Rusia por el tema del petróleo. Entonces, esto nos generó un impacto a nivel internacional que provocó que se viniera a pique el precio del petróleo. Con el precio del petróleo, obviamente, vamos a encontrar que Colombia se encuentra muy afectada en el sentido no solamente del dólar, en donde el gobierno tiene que tomar decisiones, el Banco República debe de tomar unas decisiones de liberar las reservas, tratando de soltar dólares al mercado, de tal forma que presione el mercado, buscando que la tasa representativa baje, ¿cierto? ¿Cuántos millones liberó el gobierno para presionar la caída del dólar? Se liberaron 9.000 millones. Empezaron diariamente a liberar 1.000 millones, 1.000 millones, 1.000 millones, buscando la caída del dólar. Lograron bajarlo un poco, no tanto, lo lograron bajar a través de esa liberación, lo bajaron de 3.400, lo alcanzaron a bajar a 4.100, efecto de la presión, pero pues ya empezó ya el tema a nivel internacional, digamos, a estabilizarse un poco las bolsas de valores en los distintos países, en Tokio, en Estados Unidos, y el hecho de que se empiece a estabilizar empieza a generar un nivel de confianza, subir un poquito el nivel de confianza, y esto hace que vuelva y se vaya estabilizando nuevamente el dólar. Hoy tenemos un dólar a cómo lo tenemos hoy. 4.045. Volvió y subió, ¿sí? Esta semana logró bajar hasta 3.800. Entonces, la realidad es que tenemos una demasiada incertidumbre en los mercados y hace que el dólar esté en ese sube y baje. ¿Por qué nos afecta también muchísimo el tema del petróleo? Porque el petróleo representa un gran ingreso para el país con los dividendos que nos genera Ecopetrol, y el hecho de que no tengamos ese ingreso también nos baja los recursos a nivel del presupuesto. Entonces también tenemos una gran afectación a nivel de nuestro sistema de cuentas nacionales, y es ahí donde el gobierno tiene que estar analizando y replanteando qué va a pasar a futuro con el presupuesto que teníamos estimado para el año 2020. Este año alcanzaron a hablar de reforma tributaria, pero inmediatamente obviamente el gobierno tiene que ser inteligente, y en un momento de crisis donde estamos mirando suplir las necesidades de la ciudadanía y calmar el hambre, no pueden salir a hablar con un tema de reforma tributaria, ¿cierto? Porque es que no es inteligente. La gente necesitando recursos, las empresas necesitando dinero para sostener y garantizar el salario de la gente, y salir el gobierno a hablar de reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, inmediatamente cuando el ministro de Hacienda habló de reforma tributaria, al día siguiente salió el presidente a calmar la cosa y a decir, venga, no, en este momento no vamos a hablar de reforma tributaria, eso no es lo importante en este momento. Lo importante es atender la necesidad inmediata que tenemos de sanidad y de alimentación, y la reforma luego la hablaremos por allá hacia finales del año, pero en este momento no es la prioridad. Entonces, teniendo en cuenta todo ese sistema de cuentas nacionales, es donde se tiene que estar alerta y atentos de las medidas que se deben de tomar al nivel del gobierno para estabilizar los presupuestos y informar pues lo que va sucediendo a nivel de la contabilidad.
Con el sistema de plan de inversiones públicas está planeación nacional determinando y aprobando la inversión en los distintos proyectos de infraestructura y a nivel de inversiones sociales requeridas por la comunidad. Vamos a tener el sistema presupuestal con el Ministerio de Hacienda, en donde se va concretando y definiendo los presupuestos anuales que son aprobados para cada uno de los municipios, de las gobernaciones y de la nación a nivel general. Y los organismos internacionales, donde vamos a tener el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ese banco está con burro, Banco Mundial, Banco Internacional de Desarrollo, que son los organismos a nivel internacional que están pendientes de cómo está el país, cómo se comporta la economía del país, qué tan confiable es el país para la generación de préstamos. Es decir, no es que nos gobernemos solitos, no tenemos la autonomía, sino que tenemos los ojos puestos en nosotros, puestos en Colombia, puestos en nuestros gobernadores, de tal forma que si al Banco Mundial no le parece una medida, no está de acuerdo con la política pensional, no está de acuerdo con las políticas salariales de Colombia, ellos quieren venir a imponerse y a decir, señor presidente, señor Congreso, por favor tomen las medidas del caso, porque o si no, nosotros no los podemos respaldar con créditos, no los podemos respaldar en las necesidades de capital. ¿Por qué? Porque es que ustedes gastan mucho, porque usted Colombia, la gente gana mucha plata, tienen que disminuir los salarios, porque Colombia, las pensiones no, ya el fondo pensional que tienen no les va a cubrir las proyecciones que tienen y tienen que cambiar los parámetros, las características de las pensiones en el país. O sea que no es que seamos autónomos, ni independientes, ni una nación soberana, no, porque finalmente, como tenemos una deuda externa tan grande, estamos limitados a lo que nos digan los organismos a quienes les debemos la plata. Entonces ellos no van a soltarnos porque como les debemos tanta plata, están pendientes de nosotros, cómo administramos el país, cómo administramos la economía para entrar a respaldar o entrar a descalificar y a generar presiones para que el presidente y el Congreso tomen unas decisiones distintas, ¿cierto? Bueno, a nivel de la contabilidad, las características de la información contable, uy, ¿qué fue este burro que me quedó? Mira. Vamos a tener las características de la contabilidad, no son ajenas a la contabilidad privada, porque la contabilidad finalmente es una, la que brinda información, la que garantiza, la que ayuda a controlar los recursos. Entonces vamos a encontrar allí lo que es la confiabilidad, como la información es confiable al constituir las bases de la consecución de sus objetivos, la confiabilidad de la información. La razonabilidad es cuando refleja la situación y la actividad conforme a la realidad, la razonabilidad de los rubros que se muestran en la contabilidad. La objetividad, cuando la información está separada con base en la normativa y la aplicación de los principios. La verificabilidad es cuando se puede verificar los resultados a través de varios mecanismos. La relevancia, cuando se proporciona la información necesaria para que los usuarios dispongan de ella. En la oportunidad, cuando la información influye a tiempo sobre las decisiones de los usuarios, el tener la información contable al día, ¿cierto? La materialidad, la información debe ajustarse a la realidad para que sea relevante y confiable. La universalidad debe contener la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. En la comprensibilidad se debe permitir formarse un juicio sobre el contenido. Y en la consistencia se debe aplicar con criterios de elaboración de forma coherente. Entonces, estas son las características de la contabilidad. Si la miras, no tienen ninguna diferencia con la contabilidad privada, simplemente estás visto desde lo público, en donde se hace primordial, tal cual como en una empresa privada. Si yo tengo un negocio, debo tener información que sea confiable, que sea razonable, que sea objetiva, que sea verificable, con relevancia. ¿Qué es importante acá? Que las bases con que se prepara la normatividad y los principios de la información
sean coherentes, ¿cierto? Que no se vuelva una contabilidad de papel, que lo que haya atrás, detrás de los rubros que se registran realmente nos muestren la realidad de los negocios, ¿cierto? La razonabilidad, que la situación y la actividad sea conforme a la realidad. Aquí es donde nosotros estamos pecando, ¿cierto? Si estamos teniendo una información que registramos de unos contratos que los valores no son la realidad económica, pues la razonabilidad de la contabilidad se está perdiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los valores que estamos registrando en la contabilidad, así pertenezcan a un contrato real, lo que hay atrás del valor en la ejecución de ese contrato no es razonable, porque no es la realidad de lo que cuesta ejecutar ese contrato en un entorno normal. Profe, perdón, se va a acabar la sesión, te estoy avisando. Sí, entonces ya voy a hacer una pausa y ya les paso el link nuevamente. Ya los mato. Gracias.